Hola, buenas noches. Ahora sí que noches. Iba a grabarlo desde las 4, pero por muchas circunstancias no lo grabé a las 4. Pero bueno, no me voy a entretener porque luego no alcanzo a leerles bien las tiradas y me quedo a la mitad. Vamos a continuar con nuestros arcanos mayores. No elegí los que siguen, son tres, nada más tres porque el diablo es extenso. ¿Se acuerdan que la última carta de la que hablamos es la templanza? Recuerdan que hablamos de que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. De esa crisis en la cual tenemos que empezar a tener paz en la tribulación y tenemos que empezar a limpiar, ¿no? Lo que hay en esta jarra para que pase cristalina a la jarra de arriba. Y como les he contado, esto es como un cuento, ¿no? Lleva una secuencia. Y después, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa en ese cuento? Pues nos viene el diablo. El diablo que para muchos es un ser así como que de miedo, alguien a quien temer, esa figura que nos han dicho, no te vas a ir al infierno, y no, la verdad es que no. De hecho, cuando me preguntan, pero es que esto es del diablo, yo les digo, si fuera del diablo, el diablo no te diría cómo desocultar lo que te está haciendo sufrir, ¿no? Y de alguna otra manera lo veo así y va con esta carta, ¿no? En nuestro ser existe la luz y existe la oscuridad. Y no podría haber luz sin oscuridad, ni oscuridad sin luz. Ambas se necesitan. Entonces yo quiero creer que el diablo, lejos de verlo como un enemigo, hasta viene siendo un aliado para nosotros. ¿A qué me refiero? Él te viene a mostrar esas situaciones en las cuales tú te estás enraizando, en las cuales hay algo en tu pasado que te hace hoy tener actitudes, adicciones, bajas pasiones, gula, pereza, esos defectos de carácter bien arraigados, orgullo, y que te es más fácil echarle la culpa al diablo que hacerte responsable de ti. Y fíjense que es bien curioso, ¿no? El diablo es como un macho cabrío, ¿no? Parecido al chivo, ¿no? Y lo que llaman el chivo expiatorio. Entonces el diablo es nuestro chivo expiatorio porque es más fácil decir es que es obra del diablo, es que el diablo se poseyó de ella, es que el diablo es canijo, que decir, pues yo tengo estos defectos de carácter y me estoy dejando llevar por ellos, y el diablo te va a venir a decir en dónde está esa oscuridad que tú no quieres ver de ti. Él te la va a mostrar, él va a ser tu mejor guía porque es tu parte más oscura. Y después viene la torre. Fíjense, diablo te muestra tu parte oscura. Ya bien mostrada tu parte oscura, viene la torre. Esos movimientos violentos, ¿no? Si ustedes se fijan, esta torre son ustedes, es la edificación de su persona. Y el rayo, no se las mostré hoy en el rider, perdón. El rider, ¿sí? El rayo, aquí hay un rayo. Se muestran de diferente forma, pero al final es el mismo rayo. Ese rayo viene y es del cielo, es de ese poder superior que viene a romperte, que te trae un movimiento violento, esas situaciones que son violentas, rápidas y que dices, ¿y ahora qué pasó? ¿Y cómo arreglo esta situación? Estás engañando a tu esposo y te cachan en la maroma y entonces no sabes ni qué hacer. Algo así es la torre, ¿no? Eres perezoso, perdiste el trabajo, ya no tienes con qué dar el gasto en tu casa o hacerte responsable de tus situaciones económicas. ¿Y ahora qué hago? Pues esa es la torre, ¿no? Son ejemplos burdos, pero es para que lo entiendan. El rayo viene de arriba y viene a partirte. Y esta es la parte inconsciente que cae de cabeza, ¿no? Y fíjense, también a veces es esas personas que tenemos bien arraigadas y que nos hacen tanto daño. Dos, ¿no? Dos, ¿no? Y fíjense, son dos los defectos de carácter que tenemos más arraigados, curiosamente, ¿no? Entonces son dos los que votan. Y fíjense, en el tarot de Marsella es como una celebración. ¿Y por qué es como una celebración? Porque aquí es como si fuera confeti. Porque es la celebración de decir, por fin vino algo a moverte y hacerte ver que es tiempo de un cambio, que es tiempo de escultarte y que es tiempo de seguir adelante. Igual aquí, ¿no? Aquí se ve como tormentoso, como oscuro. ¿Por qué? Porque tú estás pasando por un periodo de oscuridad
porque lo que estás viviendo quizás no sea del agrado. Por eso cuando ven la torre la gente dice, ay, en la torre, ¿no? O decimos en la torre, pero realmente la torre solamente es ese toque de Dios que te viene a decir, tienes que seguir, te viene a sacar de esa zona de confort, te viene a mover completamente. Y por último, porque estas cartas son, el diablo sobre todo es largo, la luna. La luna, ¿sí? Aquí está en Marsella, esta es en Rider, ¿sí? Y la luna también nos habla, estas cartas nos hablan mucho de la parte inconsciente, de nuestra oscuridad, pero la luna también nos habla de nuestra intuición, ¿no? Porque tenemos una intuición todos, pero hay quien la desarrolla o la tiene más desarrollada, y la luna nos viene a hablar de esa parte de nuestra intuición. Y fíjense, aquí, tanto en esta como en la de Rider, hay como agua derramándose del río. ¿Qué quiere decir esa agua? Que empieza a despertar ya tu conciencia, se empieza a abrir. La luna tiene una parte oscura, pero también una parte de luz. Tiene una parte de luz, pero también tiene una parte oscura. Y de alguna otra manera esta es tu oscuridad que se empieza a reflejar en el río con la luz de la luna. ¿Entendieron? Tu oscuridad se empieza a reflejar con la luz de la luna y empieza a desenmascararse aquello que tienes oculto, como la luna que tiene una cara oculta. Y entonces ella te viene a decir que ya es tiempo de que empieces a buscar en tu inconsciente lo que tienes oculto para hacerlo consciente. Ahorita que les hable de los significados, se van a dar cuenta ustedes, hasta está la frase de Carl Jung. Esta carta va mucho con los arquetipos de los que hablaba Carl Jung, de esa parte de desoculta tu parte oscura para que no le llames destino. Entonces, esta es la que te está diciendo que ya se está reflejando tu oscuridad en la luz y que es tiempo de sacarla totalmente a flote. Por eso empieza, y si ustedes se dan cuenta y si las juntamos, ¿sí? Van, ¿no? Nuestros defectos de carácter, nuestros defectos bien marcados de carácter, hacemos bien esa parte que nos hace la crisis para ya hacernos ver que ya es tiempo de salir de la victimización, digo que también sería el orgullo al revés muy marcado, que es tiempo de dejar caer esos dos defectos que tenemos muy marcados y fíjense bien, y la luna nos empieza a decir que ya empezamos a reflejar, que ya empezaron a salir a flote esos defectos y empiezan a reflejarse y aquí se empieza a despertar la conciencia y si ustedes se dan cuenta sigue siendo un camino como se los conté, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la primera, ¿sí? El diablo, fíjense, son diferentes, ya los vieron, pero igual, las dos personas tienen como una cadena aquí, pero les he de decir que esa cadena que tienen no está agarrada con ningún candado, lo cual te viene a decir que en cualquier momento tú te puedes desatar, nomás que tú quieres estar ahí, el diablo no te está agarrando, tú decidiste quedarte ahí. Tienen cuernos, se fijan, ambos, dicen, esto habla mucho de la época medieval, es un reflejo, y fíjense, quieren mostrarles algo muy interesante. Esta cara, se fijan su cara, sí, tiene cara, esta tiene como de chiste y esta así como de película de horror, pero al final el diablo nos hace ver que cuando tú trasciendas ese miedo que tienes y que el miedo no es más que ego a lo que dirán los demás y que tú trasciendes ese miedo, empiezas a ver al diablo con cara de chiste. O sea, lo empiezas a ver como algo cómico, como algo gracioso, como algo que dices, ay, eso le tenía tanto miedo y hasta te ríes, ¿no? Por eso es que tiene cara chusca, porque de alguna otra manera te dice que solo es una caricatura del miedo que tú tienes y también te muestra, ¿sí? Que son las caretas que te llegas a poner, porque realmente no eres tú. Y fíjense, me gusta mucho más el diablo en la de Marsella porque tiene como más simbolismos. ¿Ven esta? Así, esta antorcha quiere decir que él sigue esperando volver a subir al cielo y que sigue siendo una luz del cielo, que es un ser celestial, que es Lucifer y que es un ser celestial y que esta antorcha habla, que también, o sea, nos hace ver, tiene alas, que también es un ser celeste, pero que está en la oscuridad, pero él es el encargado de venirnos a desenmascarar ante esa oscuridad. Y como les digo, no los tiene atados, no los tiene así, ¿no?
solamente él es como del que nos agarramos para justificar nuestros defectos de carácter, pero realmente el diablo no es el mal, solamente es nuestro chivo expiatorio muchas veces, ¿no? Y bueno, se los dejo aquí para que lo vean y se los voy a dictar, ¿sí? Es el diablo, es el número 15, ¿sí? El diablo te permite entrar en tu propia obscuridad para conocerte, representada de las fuerzas de tu inconsciente, representa las fuerzas de tu inconsciente y de tu creatividad. Fíjate, el diablo también es tu parte creativa. El diablo, tentador hacia las profundidades de mi ser, porta antorcha dos alas. Él habita en la oscuridad, en tu inconsciente. Humanos, dos humanos, ¿ya los vieron? Potencia primaria, recuerdos más profundos de tu mente. Y son dos también, ¿se fijan? No puedes rechazar tu lado oscuro. Fíjense bien, porque muchos, y lo digo por experiencia, en algún momento yo quise ser perfecta, o sea, y me esforzaba y odiaba mi parte oscura y me llegaba a odiar por esa parte oscura. Y hablo de ello porque tiene importancia, porque esa parte oscura es ese miedo que tenemos a que digan los demás, ese miedo a equivocarnos. Tenemos que ser perfectos, lo tenemos que ser bien y tenemos que sobresalir y casi nos queremos sentir puros, santos y buenos, sin darnos cuenta que esa oscuridad también es necesaria para esa creatividad, para ese impulso. Entonces es importante que tú también ames y aceptes tu parte oscura, ¿no? No puedes rechazar tu lado oscuro, debes aceptarlo. Y con su cinto desea volver, y con su antorcha, y con su antorcha desea volver al cosmos. Búsqueda. Mira un punto ambiguo, profunda concentración, un encuentro, una mueca infantil. Cuando pasas ese velo de la oscuridad, podría ser cómico, como para un niño. Lo que les decía, ¿no? Esta parte de que si tú lo ves al final, ya no te da miedo. Cuando tú ya pierdes el miedo a los demás, el miedo a enfrentarte a lo que tienes que hacer, el darte cuenta que pues tienes una parte oscura y solamente hay que evolucionar, pero que no pasa nada, ¿no? Pues que sin luz no hay oscuridad y sin oscuridad no hay luz. Entonces el diablo te empieza a parecer algo, pues ya no te empieza a parecer tan aterrador, ¿no? Dos lenguas, no oculta nada, el diablo no oculta nada, no es hipócrita. Dice, y fíjense, rostro, máscara que cubre mi verdadero don. El diablo es la máscara que cubre mi verdadero don. El diablo es largo. Todos tienen cuernos, ¿sí? Los cuatro, fíjense. Ajá, bueno, en las dos cartas, ¿sí? Pasión amorosa y creadora. Pasión amorosa y creadora. Todas las potencias del inconsciente humano. Mujer y hombre con cuernos. Recuerdos medievales atrapados en los defectos de carácter. Son la representación de los recuerdos medievales, y también nos hablan los cuernos que están atrapados en los defectos de carácter. Fíjense bien, esto es importante. Realidad espiritual. Esta carta te muestra que tú estás en una situación de atadura. Esta carta te muestra que estás en una situación de atadura, que crees que se debe a situaciones externas a ti. Ya saben, todos los demás tienen la culpa, menos yo. Así tú te quitas esa responsabilidad, ¿no? Cabra, chivo expiatorio. Echémosles la culpa al diablo y así yo no me hago responsable. El diablo es una carta muy sabia, viene a mostrarte que tú eres el que te atas y puedes quitar esas ataduras cuando tú lo desees. El diablo nos habla de vencer tus temores, asumir tu parte obscura, tus culpas, hacer una profunda autocrítica, el conocimiento de ti mismo, un reconocimiento bien honesto de tu persona y descubrir por qué esa atadura, de dónde viene, porque la atadura viene de algún lugar,
Esta carta te dice hay una salida más allá de todo lo que te ata. Solo tienes que desocultar lo oculto. ¿Se fijan? Qué interesante el diablo. O sea, nada más te está mostrando que tu defecto de carácter, ese defecto que tienes, está muy enraizado en ese momento y que tienes que ver de dónde es que tienes ese defecto tan fuerte. También nos habla, cuando tú lees a veces las cartas, de acuerdo a las cartas que hay al lado, también nos manifiesta adicciones. Y no solo adicciones a las drogas, al alcohol, a la lujuria, a la gula, a la pereza. O sea, hay muchos tipos de adicciones de las cuales nos habla. La torre. Ok, ¿sí? ¿Se fijan? La torre. Esta carta nos puede causar un gran impacto al verla, pero no es para nada, pero no para nada. Está después del diablo. Déjenme hacer con mi lucecita. La torre es la edificación de tu persona. La vez les decía, es tu persona, el quiebre de algo en tu interior, la agitación interna, el cambio repentino. La torre nos habla de romper las falsas creencias, esas creencias que te dicen, tienes que hacer lo que los demás dicen, si no haces lo que más los demás dicen, tú no vas a ser aceptado, eres tonto, las falsas creencias de yo no puedo, las falsas creencias de tengo que tener muchas mujeres y así me divido, tengo que vivir con el mismo hombre toda la vida aunque me esté pegando. O sea, habla de las creencias, todas, o sea, hasta las religiosas, te habla de que a veces tienes que hasta cuestionarte si realmente son ciertas o como berreguito nada más estás siguiendo a lo que se te está diciendo. Entonces esta te viene a romper hasta esas creencias que tú creías que no se iban a romper, ¿no? La torre es la edificación de tu persona, el quiebre de algo en tu interior, la agitación interna, el cambio repentino. La torre nos habla de romper las falsas creencias, salir de nuestra zona de confort. Es un desastre, como un desastre natural, el quiebre violento de algo inesperado. Les digo, son esas situaciones que de repente te llegan y tú no esperas. Y como que y ahora, hasta como cuando te dicen, no, pues que tu hijo se está drogando, o cuando te dicen, o cuando ves a tu esposo engañándote, o cuando ya te dieron una golpiza tan terrible que llegaste a un hospital. Esa es la torre. Cuando vienes así, te hace algo, te sangolotea violentamente, ¿no? Y dice, ya es tiempo, ¿no? De que decidas si quieres seguir en lo mismo y rompas esa creencia que tienes que seguir con el mismo marido que te está golpeando. Les digo, les doy ejemplos burdos para que lo entiendan, ¿no? Dice, hay 2 personas cayendo de la torre, arrojándose del incendio, dice, que provoca el rayo proveniente del cielo, obra de un poder superior. Las 2 personas son los prisioneros de la carta del diablo. Estas 2 personas son los prisioneros que vieron en la carta del diablo y se caen de cabeza debido a la influencia repentina de ese poder superior. Esta torre definitivamente te invita a un replanteamiento de las situaciones que vives actualmente y a descubrir desde dónde vienen, de dónde surgieron y cuál es su origen. Te va a obligar a que veas de dónde vienen estas situaciones que te están lastimando. ¿Sí? ¿Ya se fijaron? A mí la luna, les digo, cuando yo salgo y digo, ay, no, qué crisis, ¿no? Pero me doy cuenta y ando en una crisis por algo. Y me doy cuenta que para mí hoy en día la torre ya no es una carta que vea con horror, porque antes, cuando era ignorante a esto, sí. Hoy yo veo la torre y me doy cuenta que en esta torre viene el crecimiento, si yo quiero tener crecimiento. Realmente por eso es un tarot evolutivo. No te va a hablar de, te van a abandonar y pobrecita, no. Te va a hacer ver tu interior, el tuyo, no el de los demás. ¿Sí? Y después y por último, para que les pueda hacer los ejercicios, no que se me cortó el video pasado. La luna. A mí la luna también se me hace una carta así. Les digo, estas 3 cartas son como el quiebre, el rompimiento, la sacada de la zona de confort.
La luna es una carta también que nos habla mucho de la intuición que tenemos los seres humanos, de esa parte en la que dices, es que yo sabía que eso iba a pasar y tenías la certeza y que de alguna manera algo te lo dijo. Hay quien lo tiene más desarrollada. Ahora, fíjense, la luna, la intuición, sueños, inconsciente. La luna da luz, pero no como la del sol. Esta es tenue, incierta y solo imagínate, ilumina nuestro camino en nuestro viaje hacia la conciencia. La luna ilumina nuestro camino en el viaje a la conciencia. El agua que sale del río, esta que les contaba hace rato, son los primeros señales de la conciencia superior. Algo empieza a despertar en ti, empiezas a pensar que quizás sí estás haciendo algo que no te está ayudando a ti en tu camino y que es tiempo de ver de dónde o qué cambios tienes que hacer. El perro y el lobo representan el inicio del camino. El lobo representa el inicio del camino, nuestra dualidad, la luz y la oscuridad. El ser domesticado es como el lobo blanco y el lobo negro, ¿no? ¿Con cuál te vas a...? O sea, tienes los dos y los tienes que unir y los tienes que tener de alguna manera equilibrados, ¿no? También nos muestra nuestra parte oscura, el pasado que lo condiciona en este momento, y si no lo superas, te renuevas y cambias, el futuro se vuelve incierto. Fíjense, esta carta nos muestra que tienes que ver, es como decirte, ya desoculta lo que tienes oculto y que no te permite crecer y ver eso que te obstaculiza. Esta carta habla del miedo que te inmoviliza y que debes sobreponerte. ¿Te fijas? La luna habla del miedo y es una carta de la noche. ¿Cuántos? Fíjense, yo les voy a decir, alguna vez antes yo tenía mucho miedo a la oscuridad y mi hija, que también sigue este camino hoy en día, la chica me decía, yo creo que tú tienes miedo a la oscuridad porque tienes miedo de ver tu propia oscuridad. Ay, me cimbró así. Y desde ese entonces me empecé a considerar, quizás tenga una razón, ¿no? Y empecé a ver, ya no con miedo, ni con horror, ni así con terror a esa oscuridad. Empecé a pensar que tengo esa oscuridad, ¿no? Que tengo defectos de carácter, que tengo que trabajar, pero ya no con ese sentimiento de querer ser perfecta. Y lo hablo porque tendemos mucho a caer en esa parte, ¿no? O el lado contrario, ¿no? Pues a mí me vale lo que digan los demás, pero también pues no está bien, ¿no? Porque también es por orgullo. Esta carta habla del miedo que te inmoviliza y al que debes sobreponerte. Esta carta es una buena representación de la sombra y el espejo de Carl Jung. Desocultar lo oculto para que no lo llames destino. La luna siempre te va a invitar a desocultar tu parte oculta para que vayas a la luz. Tan es así que la carta, no se las voy a mostrar las que vienen, pero dentro de las cartas que vienen, porque no las puse a mano, sí les puedo decir que vendrá el sol, ¿no? Y por eso va evolucionando, pero bueno, nos vamos a quedar hasta la luna. ¿Y por qué? Porque tengo preguntas y hoy quiero contestárselas con más, ¿no? Pero sí quiero que vean, al final, como siempre les digo, Diablo, torre, luna, diablo, defectos de carácter, estoy atado, estoy en mi zona de confort, como que estoy cómodo, como que me gusta apapachar mis defectos de carácter. Torre, viene Dios, el poder superior, me rompe y me dice, ya desedifica, ya es tiempo de que se abra y salga eso que te tiene aquí. El diablo no te tiene atado, tú estás ahí porque tú quieres estar ahí. Y entonces, y hablo también del miedo. Tú quieres así como que los demás te vean, tú quieres que los demás estén ahí contigo y te aprueben y estén contentos con lo que dices. Entonces ese orgullo desmedido, ¿no? También te puede salir el diablo por eso. Y te está diciendo aquí es tiempo de empezar a encontrar la conciencia, de desocultar lo oculto, esas carencias, esas situaciones que nos hicieron estar aquí. Y así es como vamos a ir desocultando, ¿sí? Y entonces
Vamos a hacer ahora los ejercicios para que ustedes vean, ¿sí? Ok, fíjense. Vamos a juntar las cartas con las que ya hemos trabajado. Ok, espérenme, déjenme ver. Ah, no, la estrella, el juicio, el mundo. No los hemos tocado, entonces no van a estar hasta que los toquemos. Ok. El sol tampoco. Fíjense, la 18 es la luna, ¿se acuerdan de desocultar? La que va a venir en la próxima, no se lo pierdan, es el sol. ¿Y el sol de qué nos habla? ¿No? Del brillo, del encuentro con nosotros mismos, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces, sí, fíjense, vamos a contestar las preguntas que nos hicieron y que es para que vean las prácticas, ¿sí? Y me piensan, estas son las de ayer, estas. María Erlinda, ¿por qué tengo miedo de tener otro hijo? Nos pregunta. Nada más voy a sacar 3 para que no me pase lo que la vez pasada, que me atoré y creo que Chalía quedó incompleta, ¿no? Que bueno, ya no supe si le gustó o no le gustó. Entonces, María Erlinda, ¿por qué tengo miedo a tener otro hijo? ¿Ok? Fíjense bien, hay veces que las saco así, otras veces las divido. Las divides, pones tus manos y hay una que te jala, hasta sientes. Y esa es la que está más energetizada, es la que te dice que ahí está la fuerte. Y voy a sacar, hoy nada más voy a sacar 3 cartas de las que ya hemos visto. Fíjate bien, qué padre. María Erlinda, mira, quiero mostrarte tus cartas, sí, así se ven bien. Hoy está, le di más luz a las cartas que a mí. Muerte, papisa, emperatriz. Tú me estás preguntando que por qué tienes tanto miedo a tener hijos. Sí, yo veo la muerte y la veo como un símbolo de algo que tiene que cambiar en ti, que tienes que dejar morir, que ya tienes que trascender. Y estoy totalmente segura, y tú me escribirás si sí o si no, que es tu mamá. ¿Por qué? Porque aquí está la papisa, mujer que es sabia, que es recta, mujer que oculta cosas, pero que también, como el papa se fue, la papisa se hizo cargo de la emperatriz, entonces que seguramente eres tú, la emperatriz es así como pues la niña de mami, pero es esa niña que pues la tienen así como un poco restringida, que la tienen en una situación de pues así como sometida, ciertas creencias que te imparten. La papisa sí es sabia, ¿sí? Y tiene el conocimiento del espíritu y del tarot, fíjense, ¿no? Tiene los dos conocimientos porque también es una persona muy allegada a lo espiritual, pero también es una persona que puede ser sobreprotectora o que puede ser muy rígida, muy estricta. Y yo te veo, y así como sale tu carta, quiero mostrarte cómo sale. Las dos se miran para diferentes lugares, o sea, ella para allá y tú para acá, lo que quiere decir que no hay una buena comunicación o no hubo una buena comunicación con mamá, no hubo esa parte y tú te quedaste un poco en esa joven que tiene carencias, que tiene esa situación de miedo, de cierto miedo a repetir quizás ciertas situaciones, y yo podría pensar que de ahí tu miedo a tener un hijo, a ser como tu mamá, a no hacerlo bien, a lo mejor te decía ella es que no lo haces bien, no sabes hacer bien las cosas, hay mamás que corrigen mucho si tienes hijos, entonces de ahí podría venir esta situación, este miedo es tu mamá, ahí está bien marcada y está la muerte, o sea, realmente me está diciendo que tienes que morir a esas creencias que tienes de esa mamá. Quizás te da miedo ser esta mamá y también te da miedo ser esta, porque al final ella es una mujer sensual, una mujer energética, una mujer jovial, pero hay veces que también es media niña, ¿no? Entonces a lo mejor tienes que equilibrar las dos partes para que tú puedas ser una buena mamá. Yo creo que tu miedo viene más de la creencia de que no puedes, de que no sabrías ser otra vez una buena mamá, o no te perdonas algo, tienes alguna culpa, pero estoy segura que tiene que ver mucho con tu mami para que tú, digo, esto es global porque pues no hemos hablado, para que tú realmente veas pues de dónde viene. Y la otra pregunta viene de María Auxilio y dice, ¿por qué tengo miedo a leer
tarot. Pues de antemano yo te digo, ¿no? Yo también tenía miedo. Fíjate que yo también tenía mucho miedo a leer el tarot. Yo siempre supe que él y yo teníamos una comunicación, uno lo sabe, yo sé que las que lo están empezando ahorita saben que siempre las llamó, es como si él viniera a ti, pero esas creencias desde el diablo, te vas a ir al infierno, Dios no te va a perdonar, Dios te va a juzgar, qué van a decir los demás, me van a rechazar, y yo te puedo hoy con así decirte, solamente era miedo a no ser aceptada por los demás, porque yo no me aceptaba. Pero hoy yo te puedo decir, amo hacer esto, hoy me acepto y hoy me doy cuenta que primero tengo que aceptar lo que me gusta a mí y ser feliz yo. Y solamente es el ego desbordado a veces que tenemos de, de necesitar la aprobación de los demás, pero es ego, es de verdad ego y es a lo que tenemos que morir. Entonces, María Auxilio, ¿por qué tienes tanto miedo a leer el tarot? Te voy a decir por qué. Mira, hablando de eso. Fíjate bien. Fíjate, las ves, fíjate. Colgado, Luna, Emperador, ¿las ves? María Auxilio. Ok. Fíjate, así, salió fácil. Colgado, autosacrificio. Siempre estar al pendiente y al servicio de todo lo que digan los demás. De estar atenta a qué necesitan, de estar al servicio, yo te ayudo, siempre ayudando, y eso está padre, pero tienes que encontrar un equilibrio entre dar, pero también tú recibir, porque esto va a sonar muy fuerte, pero las personas, y por experiencia lo digo, las personas que tienden a ser ahorcadas, tienen mucho la necesidad de la aprobación de los demás porque no se aprueban, porque no nos sentíamos o yo no me sentía suficiente. Muchas veces viene de esta situación, porque si no, ¿por qué más te ahorcas? ¿Por qué más te atas? ¿Por qué más estás al pendiente de los demás? ¿Por qué estás más al pendiente de los demás que de tus propias necesidades desde ahí empezando? Por eso el tarot evolutivo es un poco duro, ¿no? Y entonces te está diciendo que ya desocultes lo que hablábamos de la luna. La luna te está diciendo, desoculta por qué te autosacrificas tanto con la condición de los demás, con la opinión de los demás. ¿Por qué? Y me sale el emperador, lo que me hace pensar que hay un hombre que podría ser tu padre o tu esposo, que es rígido, que es controlador o que fue controlador, manipulador, sí, inteligente, responsable, pero hay un hombre marcado que es el que te metió esas creencias, al que más, como que del cual tienes arraigado esas creencias de tener que estar al servicio de Dios y el diablo, separarlos, lo malo, lo bueno, tienes que ser pura, casta y santa, ¿no? Casi, y no tienes que tener un lado oscuro y tienes que ser perfecta, y entonces te está invitando a que dejes de colgarte. Eres tú. Desoculta a este hombre que te metió tantas creencias, desoculta, habla de él, es un hombre, papá, esposo, tío, alguien cercano a ti, y la luna te está invitando a que desocultes esas creencias, ese control que ejerció y te dejó bien arraigado a ti. Ahí está, por eso le tienes miedo. Son las creencias que te dejaron ese aprendizaje con este hombre. Desocúltala para que dejes de ser el colgado. Con mucho amor, de verdad, y les voy a decir, no se los digo yo, sale. ¿Y por qué hablo de mí? Porque ya estuve en esos zapatos. Todavía, miren, el colgado me sale más seguido de lo que es, y sí me empiezo a decir, y fíjate que el colgado también te quiero decir que es como mamá. Es como esa mamá rescatadora que quiere rescatar a todos y se olvida de rescatarse ella misma, ¿no? Entonces aguas con eso. Ana Laura, en estos momentos, ¿las acciones que estoy tomando son las mejores o hay algo que debo considerar? Traten de hacer con preguntas más concretas. El tarot a veces como que es una o dos, ¿no? Entonces yo lo pondría, yo pondría, Ana Laura, ¿las acciones que tomas son certeras en este momento? Vamos a ver. Ana Laura.
Ok, fíjate, bonitas. La fuerza, control, control de esos defectos de carácter, del ego, del orgullo, de esas, o sea, es ese buen manejo con amor y cariño hacia ti misma de esos defectos de carácter. Fíjate, veo un hombre. Yo creo que aquí más que tú, un hombre te marque, yo al ver este colgado, ya lo viste, aquí lo voy a dejar, yo creo que más que eso, él te está diciendo que tienes muy arraigada ese masculino femenino que hay en ti. ¿A qué me refiero con el masculino femenino? Fíjate, la fuerza, orgullo un poquito desmedido y es la primera que te sale. El masculino femenino es aquel en el cual por ciertas situaciones que tuviste que vivir en la vida, por ciertas situaciones en tu entorno, tú tuviste que asumir ciertos roles de hombre, ciertas responsabilidades. Quizás perdiste un papá y ocupaste ese lugar junto a tu mamá como papá, o perdiste un esposo, o no se hizo responsable, no sé, te digo, esa es la cuestión. Algo te hizo o te hace marcarte más como un hombre. Yo tengo que pagar la luz, yo tengo que ver el agua, o tienes un esposo que pues es un poco irresponsable, suena fuerte, no sé si eres casado o no, pero te estoy diciendo a grandes rasgos las situaciones por las cuales se desarrolla tanto el masculino femenino. Son las situaciones en las que en las que no hay un hombre, o está, pero está ausente, o es irresponsable, y entonces adquieres todos esos roles que adquiere el hombre, y tan es así, por eso te digo, aquí yo no siento que sea un papá, bueno, quiere decir que te digo, a lo mejor hubo un papá muy ausente, o no hubo, ¿no? Y por eso se desarrolló, sí también tiene que ver con tu papá, pero yo creo que más bien es el que está desarrollado ese masculino femenino en ti, y te cuelgas, porque tu última carta es el colgado, lo que quiere decir que te autosacrificas mucho en este momento por los demás. Quizás por ser responsable, por hacerlo todo bien, porque tengas a todos cómodos, porque tú estés cómoda, asumes todas las responsabilidades, no delegas responsabilidades, o sea, eres el hombre de la casa, ¿no? Y si eres independiente, también hay veces, te digo todos los panoramas, te digo porque no te conozco del todo bien, es más bien nada más esa pregunta. También puede ser esta parte de que a lo mejor igual y si estás sola, no permitirte que se acerque nadie porque yo soy un hombre independiente en tu inconsciente. Tiene que ver mucho con tu masculino femenino. No es que seas un hombre, sino es que has asumido mucho los roles del hombre. O te han dado muchas responsabilidades en la vida del hombre. Y entonces eso te ha invitado a autosacrificar esa parte femenina, a autosacrificarte por los demás, a siempre estar atenta, a veces hacer cosas que no quieres. ¿Por qué? Pues porque los demás son primero antes que tú. Por eso les digo, a mí me sale el ahorcado y sí hay veces que digo, ay, ahora sí voy a ver esto, voy a hacer esto, ya no me hablan para esto, lo otro. Y muchas veces, sí, lo cobro, tengo trabajo, pero muchas veces ando como queriendo rescatar a todo el mundo, ¿no? Y me sale el ahorcado. Y sí, ¿no? Entonces digo, ay, ahí voy de mamá rescatadora. Entonces por eso les digo, o de papá rescatador, porque también tengo un masculino femenino, ¿no? Y fíjense, las personas no conozco tu físico, pero ya para terminar, las personas con un masculino femenino marcado son mujeres como con brazos anchos, gruesos, como un hombre debería de ser, ¿no? Yo protejo mi hogar, mi casa, yo soy responsable, pago luz, agua, que no falte nada de despensa, o sea, siempre así como aprensivas, ¿no? Porque como nos han marcado el rol del hombre. Entonces, por eso les digo, tendemos a ese físico, ¿no? No conozco el tuyo, pero es lo que me sale en las cartas. Y bueno, hoy quise irme un poquito más rápido porque luego se acaba el video y no les acabo de leer bien sus cartas y no les explico. Entonces, y tampoco se los quise hacer tan largo. Les agradezco mucho. Vamos a ver mañana, bueno, mañana les mando lo que es el sol, el mundo, la estrella, no, el mundo es el último. El sol, la estrella, el juicio y el mundo. El mundo termina en el tarot de los arcanos mayores, pero no crean que ahí terminamos, todavía nos falta. Pero bueno, es el inicio.
Les agradezco mucho que les guste esto y les mando un gran saludo y espero pues les haya servido estas lecturas y que desoculten eso que está oculto. Y no soy yo, de verdad es lo que las cartas les están mostrando. Y si tienen dudas, comentarios, pues también los pueden dejar aquí en el canal de YouTube. Yo agradezco mucho. Y chicas que están siguiendo este curso, un abrazo muy grande. Adiós.